Hola a todos y bienvenidos a Ecosfera Viva. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué sembrar en el hemisferio norte y sur en el mes de enero, así que vamos a ello. Os aviso que es más de lo que parece. Pero para empezar vamos a hablar de la información que veis en pantalla. Lo primero de todo es el nombre de la planta. Lo siguiente, las horas de sol que necesita la planta para poder crecer bien. Lo que va a continuación es la cantidad de agua que necesita, si es exigente, muy exigente, poco exigente. Luego tenemos la temperatura adecuada, la que le pertocaría a la planta para crecer como un rayo. Luego las temperaturas máximas, que a partir de aquí ya no crece bien. Y por debajo las mínimas, que obviamente la planta si está por debajo lo pasa fatal. Tipo de siembra, semillero o siembra directa. El marco de siembra tradicional, que generalmente es la separación entre plantas y luego la separación entre líneas. Y el square foot gardening, que es la cantidad de plantas que caben en un espacio de 30 centímetros cuadrados. Dicho esto, que sepáis que el calendario del hemisferio sur empieza en el número que veis aquí arriba, justamente. Si veis el vídeo entero nos ayudáis un montón, pero si queréis pasar directamente a vuestro calendario lo entendemos, así que adelante. Y ahora ya sí, vamos a hablar de las plantas que toca sembrar en el hemisferio norte en el suelo, tanto de semilleros ya creciditos como de siembra directa. Empezamos con la acelga. La acelga siempre es mejor hacerla desde semilleros, aunque tolera bastante bien la siembra directa. El marco de siembra tradicional son unos 40 centímetros entre planta, 60 centímetros entre línea y caben hasta 2 por square foot. El ajo. El ajo si lo sembráis ahora probablemente las cabezas no engorden del todo, pero aún así podéis tener ajos bastante decentes. La siembra es directa, ya sabéis, la parte plana por debajo y la parte de punta hacia arriba. El marco de siembra tradicional son unos 15 centímetros entre plantas, 30 centímetros entre líneas y caben hasta 4 por square foot. Si queréis sembrar ajos tiernos, podéis sembrar directamente los ajos muchísimo más juntos. También es una buena época para sembrar apio. El apio siempre es mejor desde semilleros ya creciditos. El marco de siembra tradicional son unos 30 centímetros entre plantas y unos 50 centímetros entre líneas y caben hasta 2 por square foot. Es de esas plantas que si podamos frecuentemente va a producir más. El pak choi, y aquí incluimos cualquier tipo de col china. Esto siempre mejor desde semilleros ya creciditos. El marco siempre tradicional son unos 25 centímetros entre plantas, unos 40 centímetros entre líneas y 1 por square foot. La borraja. La borraja siempre mejor semilleros, aunque es una planta que se naturaliza con mucha facilidad, así que cuidado que es un poco invasiva. El marco siempre tradicional son unos 40 centímetros entre plantas y unos 100 centímetros entre líneas, obviamente 1 por square foot. Recordad, es invasiva, las semillas son muy fértiles. Si te está gustando lo que estás viendo, ya sabes, dale like, suscríbete al canal y comenta cualquier cosita. Eso me ayuda muchísimo y para ti solo son 30 segundos. Además, hay una nueva función en YouTube que es el hype. Si estás en el móvil puedes darle hype al vídeo, lo cual va a ayudar al algoritmo a entender de que este vídeo es interesante y gusta a la gente. Gracias. El brócoli. No voy a hacer la broma. El tipo de siembra es siempre semilleros y el marco de siembra tradicional son unos 50 centímetros entre plantas, 60 centímetros entre líneas y obviamente 1 por square foot. Los canónicos. Siembra directa. Generalmente lo mejor es poner una línea con un poquito de semillas esparcidas y ahí van a crecer perfectamente. El marco de siembra tradicional son alrededor de unos 10 centímetros entre plantas, 30 centímetros entre líneas y hasta 16 por square foot. La cebolla, concretamente la cebolla de día corto. En este caso, siempre semilleros ya un poco creciditos. El marco de siembra tradicional son unos 15 centímetros entre planta, 30 centímetros entre líneas y de 4 a 9 por square foot dependiendo del tamaño de la cebolla. Las chiribias. Las chiribias siempre mejor siembra directa, como cualquier planta que tenga raíz pivotante engordada, porque si no luego parecerán mandrágoras bien feotas. El marco de siembra tradicional son unos 10 centímetros entre plantas, 30 centímetros entre líneas y dependiendo del tamaño de la chiribía hasta 9 por square foot. Si son chiribías más grandes, poner 4 como mucho. Las coles de Bruselas. Estas siempre semillero. Tener en cuenta que es buena idea ponerles un tutor, ya que serán plantas bastante altas y como en vuestra zona haga mucho aire puede que se tronchen y se rompan, y entonces nos quedamos sin producción. El marco de siembra es unos 50 centímetros entre plantas y unos 70 centímetros entre líneas, y obviamente 1 por square foot. Todo tipo de coles scale, las coles que se suelen comer las hojas, la col rizada como tal. Siempre mejor desde semillero, es una planta que puede durar varios años, de hecho es bianual, con lo cual es importante tenerlo en cuenta. El marco de siembra suele ser unos 50 centímetros entre plantas, 70 centímetros entre líneas y 1 por square foot. Acordaros que dura varios años. La col o el repollo. Siempre semilleros,
Marco de siembra tradicional, 50 centímetros entre plantas, 60 centímetros entre líneas y hasta 1 por square foot. La coliflor. La coliflor siempre mejor semilleros. El marco de siembra tradicional es de unos 50 centímetros entre plantas, 60 centímetros entre líneas y 1 por square foot. La escarola. La escarola siempre mejor semilleros. De hecho, toda la familia de las lechugas y variantes suele ser mejor hacerlo desde semilleros porque son plantitas con semilla muy pequeña. El marco de siembra tradicional son unos 30 centímetros entre plantas, 40 centímetros entre líneas y hasta 4 por square foot. Los espárragos. Los espárragos siempre es mejor hacerlos directamente desde un semillero ya crecido o desde garras. Son las mejores opciones siempre, ya que la semilla es muy difícil de germinar. El marco de siembra tradicional son unos 30 centímetros entre plantas y 120 centímetros entre líneas, 1 por square foot. Y el primer año mejor no cosecharlos, dejar que se espiguen. La espinaca. La espinaca siempre siembra directa. Lo pasa fatal con los trasplantes. De hecho, se paraliza el crecimiento prácticamente durante un mes. Cuando hacemos la siembra directa, vamos a estar cosechando las primeras hojas en 20-30 días, con lo que realmente no vale la pena hacer semilleros. El marco de siembra tradicional, unos 10 centímetros entre plantas y unos 30 centímetros entre líneas, y caben hasta 9 por square foot. Una planta súper productiva. El guisante. Posiblemente el rey del invierno. Siempre siembra directa, es una planta como todas las leguminosas que lo pasa fatal con los trasplantes. De hecho, se paraliza, se debilita y tiende a tener más enfermedades, con lo cual hagamos siembra directa siempre. El marco de siembra tradicional es unos 15 centímetros entre plantas y unos 40 centímetros entre líneas. Caben hasta 4 por square foot. Acordaros de mantener una buena distancia y un buen aireamiento para no generar hongos. La siguiente leguminosa y posiblemente la más sencilla de todo el año, las habas. Siempre siembra directa. El marco de siembra tradicional, unos 25 centímetros entre plantas, 50 centímetros entre líneas y caben hasta 4 por square foot. Ya os decimos, son súper resistentes y rústicas. No hace falta casi ni regarlas. El hinojo. El hinojo siempre mejor desde semilleros. El marco de siembra tradicional son unos 30 centímetros entre plantas, 50 centímetros entre líneas y caben 1 por square foot. La lechuga. La lechuga siempre semilleros. El marco de siembra tradicional suelen ser unos 20 centímetros entre plantas, 30 centímetros entre líneas y caben hasta 4 por square foot. La mostaza, tanto para semilla como para comer las hojas. De hecho, en las asiáticas las hojas son brutales. El tipo de siembra siempre siembra directa, son semillas muy sencillas de germinar. El marco de plantación tradicional son unos 20 centímetros entre plantas y unos 40 centímetros entre líneas y caben hasta 9 por square foot, un supercultivo. Los nabos. Los nabos siempre siembra directa. El marco de siembra tradicional es de unos 10 centímetros entre plantas, 30 centímetros entre líneas y hasta 9 por square foot. Aquí hay que tener en cuenta el tamaño del nabo que vamos a plantar. No es lo mismo un nabo tamaño rabanito que un nabo tamaño nabo daikon gigante japonés. Con lo cual lo adaptamos un poquito. Los puerros. Los puerros siempre semillero. El marco de siembra tradicional unos 20 centímetros entre plantas, 35 centímetros entre líneas y 4 por square foot. Los todoterreno del huerto, los rabanitos. Los rabanitos siembra directa, marco de siembra tradicional 8 centímetros entre plantas, 20 centímetros entre líneas y caben hasta 16 por square foot. Son rapidísimos. La remolacha. La remolacha tanto siembra directa como semillero, lo que mejor os vaya. Las dos cosas se adaptan bastante bien. El marco de siembra tradicional unos 15 centímetros entre plantas, 30 centímetros entre líneas y 9 por square foot. En este caso también estaría bien adaptarnos al tamaño de la planta final, ya que hay remolachas muy grandes. La rúcula. La rúcula mejor siembra directa 100%, súper sencilla de germinar. El marco de siembra tradicional unos 10 centímetros entre plantas, 25 centímetros entre líneas y caben hasta 16 por square foot. Y por último, las zanahorias. Un cultivo más sencillo de lo que parece si conocemos los truquitos, que en breves los veremos en el canal. Siempre siembra directa. El marco de siembra tradicional unos 5 centímetros entre plantas, 20 centímetros entre líneas y caben hasta 9 por square foot. Dejadme en los comentarios si queréis ver cómo cultivar zanahorias para que os salgan preciosas y enormes de una forma sencillísima. Quiero ver esos comentarios. Ahora vamos con los semilleros.
Como podéis ver, tenéis en el nombre de la planta las temperaturas de germinación, que es la temperatura en la que la semilla germina, y el marco de tiempo más o menos en el que va a germinar esa semilla. Todo esto es orientativo, pero muy útil. Vamos con los semilleros orientados al invierno. Este mes es un buen mes, de hecho sería el primer mes para empezar ya a plantearnos a sembrar los primeros tomates. Obviamente podemos seguir con la siembra de lechugas, cebollas, coles, coliflores, brócolis y puerros. Acordaros, los tomates resguardados del frío, porque si no, no van a germinar. Este mes también es un muy buen mes para seguir sembrando muchos bulbos. Narcisos, jacintos, tulipanes, anémonas, muscarias, alliums. Son diferentes bulbos que podemos seguir sembrando en esta época para tener una floración brutal a finales de inviernos, principio de primavera. Y las flores que podemos sembrar son crisantemos, violas, camelias, prímulas y caléndulas, siempre adaptándonos un poquito al clima de nuestra zona. Las aromáticas que podemos sembrar en este mes son perejil, cebollino, menta, tomillo, romero, salvia y orégano. Tenéis un vídeo justamente de las aromáticas de invierno aquí arriba, que puede que sea súper útil. Las tareas para hacer en el huerto este mes vendría a ser las que os vamos a mencionar ahora mismo. Primero, el tema riegos y regulación de la humedad. Es muy importante reducir riegos y adecuarlos a las lluvias, ya que es una época en la que en general suele llover más de la cuenta. Hay que evitar acumulaciones de agua y intentar evitar, a la medida de lo posible, que éstas generen hongos y podredumbre en las raíces. Dependiendo del frío que haga en vuestra zona, es planteable generar una capa protectora, una cubierta para ciertos cultivos como las coles, las espinacas, las acelgas y algún tipo de lechugas resistentes, y empezar ya poquito a poco con los semilleros de primavera en interior, concretamente con los tomates. Es una época donde los pájaros están extremadamente hambrientos, con lo cual sería importante proteger nuestras plantas de estos, o darles otras opciones de comida. Y en cuanto a mantenimiento, es una muy buena época para hacer limpieza profunda, afilados, aceitar las maderas, revisar riegos, mangueras, goteros y los programadores para tener el huerto bien preparado para cuando venga ya el momento en el que vamos a necesitar todas estas cosas, que sería primavera, con lo cual es un buen momento para hacer mantenimiento. Y ahora sí, vamos con lo que hay que sembrar en el suelo, tanto pequeños semilleros como siembra directa en el hemisferio sur. En cuanto a siembra en el suelo, hay que tener en cuenta de que ya estamos en pleno verano, con lo que la mayoría de cultivos ya deberían estar en el suelo. En el caso de que tengamos espacios libres, podríamos sembrar todo lo que vamos a mencionar. El primero de todos que vamos a mencionar es el boniato. El boniato va muy bien tanto de semillero como de esqueje. En este caso, que esté un poco desarrollado ya sería importante. El marco de siembra tradicional es unos 40 centímetros entre plantas, 100 centímetros entre líneas y 1 por square foot. Tener en cuenta de que si volvéis a enterrar las estacas, de ahí saldrán más boniatos. La berenjena está siempre desde semilleros ya bien desarrollados, 60 centímetros entre plantas, 90 centímetros entre líneas y 1 por square foot. Un cereal también llamado como cola de zorro. Este tanto siembra directa como semilleros. El marco de siembra tradicional es unos 50 centímetros entre planta, unos 70 entre líneas, 4 por square foot. Puede ser un poco invasivo. El calabacín. El calabacín siempre desde semillero ya bien formado, unos 80 centímetros entre plantas, unos 120 centímetros entre líneas y 1 por square foot. Es una planta muy productiva, así que no nos pasemos a la hora de sembrar. La cebolla de día largo, en este caso semilleros, siempre 100%, un marco de siembra tradicional de unos 15 centímetros entre plantas, 30 centímetros entre líneas y caben de 4 a 9 por square foot dependiendo de la envergadura de esta cebolla. Los edamames. Siempre como cualquier leguminosa, siembra directa. Aquí también podríamos hablar de la soja como tal, porque el edamame no deja de ser un tipo de soja. El marco de siembra tradicional son unos 15 centímetros entre plantas y unos 40 centímetros entre líneas. Caben hasta 4 por square foot. El jengibre. El jengibre generalmente se utiliza un trozo para sembrarlo. El marco de siembra tradicional es unos 60 centímetros entre planta, 90 entre líneas y cabe hasta 1 por square foot. Las lechugas. Pero las lechugas en verano hay que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque tienden a espigarse, con lo cual siempre bajo sombra. Siempre desde semilleros, un marco de siembra tradicional de unos 20 centímetros entre plantas, 30 centímetros entre líneas y hasta 4 por square foot. El maíz. El maíz siempre siembra directa.
El marco de siembra tradicional son unos 20 centímetros entre plantas y unos 50 centímetros entre líneas. Caben hasta 2 por square foot. El melón. El melón se da también como semilleros como siembra directa. El marco de siembra tradicional es unos 80 centímetros entre plantas y 1,5 metros entre líneas, 1 por square foot. Pasa lo mismo que con la calabaza, es muy grande, con lo cual hará falta darle espacio por el huerto. La ocra, un cultivo que si no cultivas, te recomiendo que lo intentes, está deliciosa. Siempre mejor desde siembra directa, el marco de siembra es unos 40 centímetros entre plantas y unos 90 entre líneas y cabe hasta 1 por square foot. El pepino. El pepino generalmente siempre se hace desde semilleros, aunque nosotros lo hemos probado de siembra directa y también se nos ha dado bastante bien. El marco de siembra tradicional, unos 50 centímetros entre plantas, 1,5 metros entre líneas y cabe 1 por square foot. Es una planta muy frondosa y que tiene problemas con los hongos. Aquí sí que es muy necesario que respire. La Physalis. La Physalis siempre desde semillero, un marco de siembra de unos 50 centímetros entre plantas y unos 80 centímetros entre líneas y 1 por square foot. Es una delicia. Los pimientos. Aquí tenemos tantos los dulces como los picantes. Aquí siempre desde semillero, de hecho son semilleros bastante exigentes con el tema de la temperatura, el marco de siembra unos 50 centímetros entre plantas, unos 80 centímetros entre líneas y hasta 1 por square foot. La sandía. La sandía tolera bien tanto siembra directa como semillero. El marco de siembra tradicional son unos 80 centímetros entre plantas y unos 2 metros entre líneas. Es una planta que crece muchísimo, con mucha frondosidad, con lo cual es importante respetar estos espacios y obviamente 1 por square foot. Como no, el rey del verano, el tomate. El tomate siempre desde semillero, aunque si el suelo es muy fértil ya veréis que germina solo. El marco de siembra tradicional, unos 60 centímetros entre plantas, unos 90 entre líneas y 1 por square foot. Posiblemente la planta más agradecida del huerto, pero al mismo tiempo una de las plantas que más a prueba nos va a poner porque tiene prácticamente todas las plagas y enfermedades posibles. Así que un súper recomendado si estás empezando. El tomatillo, concretamente el tomatillo verde. Es un tipo de tomate que tiene la cápsula como de una Physalis y está delicioso. Siempre desde semillero, el marco de siembra unos 50 centímetros entre planta, 80 centímetros entre líneas y 1 por square foot. Y para acabar, las zanahorias. Las zanahorias siempre siembra directa. Esa raíz pivotante tiene que crecer muy recta y muy bien, porque es lo que va a engordar y lo que va a evitar que luego se queden pequeñitas, chatas y deformadas. El marco de siembra tradicional es unos 5 centímetros entre plantas, 20 centímetros entre líneas y hasta 9 por square foot. En cuanto a semilleros, la verdad es que es un mes que no es muy propicio para ello, ya que deberéis tener plantado prácticamente todo. En el caso de ir tarde, os recomendaría más comprar los semilleros para avanzar el tema. Pero si queréis hacer semilleros, aún podríais hacer algún semillero de tomate, alguno de calabacín, los de lechuga y cebolla siempre se pueden hacer, y alguna calabaza, aunque esta es mejor hacerla directamente desde siembra directa. En cuanto a aromáticas para el verano, tenemos el perejil, la menta, la salvia, el orégano, la albahaca, el cilantro, el estragón, la perilla y la hierba luisa. En cuanto a flores, ahora podríamos poner dalias, canas, liliums y begonias. Y en cuanto a flores para sembrar, podríamos poner girasoles, que luego no es que nos dan pipas, cinias, tageretes, cosmos, capuchinas y caléndulas. Ahora vamos con las tareas orientadas a el verano intenso. Lo primero es adecuar y mantener la frecuencia de riego y comprobar que los programadores no fallen. A veces nos ha pasado y es un drama, así que muy importante. Un buen mulch, es decir, un buen acolchado para conservar la humedad, nos va a ayudar muchísimo a que las plantas no pasen estrés hídrico, y entre menos estrés hídrico, menos problemas con hongos y enfermedades porque más fuertes estarán las plantas. Sombras parciales en cultivos sensibles también nos pueden ayudar bastante. Una parte importantísima de esta época, obviamente, es cosechar. Se pueden cosechar tomates, pimientos, calabacines, berenjenas, pepinos, fresas, prácticamente de todo. Es una época en la que realmente el huerto está espectacular. No sabéis la envidia que nos dais a los del otro hemisferio. Y obviamente la otra cosa que se puede hacer muy inteligente es hacer siembras de ciclo corto, como rabanitos y lechugas siempre en sombra. Esto podría hacer que tengamos cosechas constantes de rabanitos y lechugas, pero acordaros, en sombra. Si no, se van a flor directamente. Y obviamente, aquí menciono unas cuantas, pero hay muchas más, hay un problema grave a esta época de plagas y enfermedades.
Los caracoles y las babosas, si ponéis plantines, se los van a comer. El mildio y el oidio están atacando tanto a los tomates como a los calabacines, como a todas las curcubitáceas, que son la familia de las calabazas y todo esto. Luego tenemos también las orugas que pueden afectar al tomate, como la tuta absoluta. Todo esto son diferentes plagas que hay que aprender a controlar, porque es una época donde es verdad que hay mucha producción, pero también hay mucha incidencia de plaga, porque el biorritmo natural del huerto se acelera y esto hace que todo esté más activo. Y como no, cuidar la fauna autóctona de la zona. Esto nos va a ayudar muchísimo a contener estas plagas que nos podrían llegar a afectar al huerto. Esto es una faena crucial prácticamente todo el año. Y en fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, y ya sabéis, siempre os pido que deis like. Y para saber que habéis visto el vídeo hasta el final, siempre me gusta pediros que comentéis algo. Concretamente, calendario. Así vas a ya saber que habéis visto el vídeo hasta el final. Y también a los que estáis más avispados y estáis hasta el final, me gustaría que me dierais una opinión de qué os parece este nuevo formato. ¿Os gusta? Dejadme en los comentarios que los leo siempre. En fin, os dejaré justo aquí un par de vídeos que puede que os guste y chao, nos vemos en la próxima.